Vamos a declarar que el Señor y su bondad siempre han estado con nosotros. Sé que en su casa usted sabe que el Señor ha sido fiel con su vida, y eso es lo que vamos a declarar esta mañana. Todos juntos vamos a decirle: eres fiel y siempre lo serás. Amén. Vamos a adorar con todo nuestro corazón. Aleluya, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Así es, tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para nosotros. Una vez más vamos a decirle: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación, y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Así es, Señor. Él ha sido fiel con nosotros, con todos nosotros, y por eso declaramos esta mañana. Se lo vamos a decir varias veces. Vamos a declarar: eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre porque siempre has sido fiel y tu misericordia es eterna. Gracias, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, vamos a decirle de nuevo: te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya,
aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres Señor, eres Señor, Él es fiel. Así es, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno y siempre lo serás. Aleluya, aleluya, qué privilegio poder cantarle y adorarle y decirle: tú eres fiel, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Queremos adorarte esta mañana. Tú eres nuestra roca. Tú eres nuestra esperanza. Y eso vamos a declarar esta mañana con todo nuestro corazón. Vamos a hacerlo como una oración para el Señor esta mañana. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Vamos a decirle: mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad tú eres rey. Él es nuestro Dios. Sobre cualquier cosa que pueda estar sucediendo, Él es rey, Él es soberano. Solo en Él está nuestra esperanza, iglesia. Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad y Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad tú eres rey. Tú eres rey sobre cualquier situación de nuestras vidas. Y a Él regresará, y en su presencia voy a estar.
presentarnos ante Él y solo vamos a tener que adorar como en este momento. Fuerte soy y solo Él dice, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Vamos a declararlo para decir esta mañana, en este tiempo vamos a decirle, Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, tú eres Él. Que tenemos, si tu vida y mi vida están sobre la roca, vamos a permanecer todo este tiempo, todo este año, y Él es Rey, Él es Rey. La gracia y la paz de todo nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y feliz Navidad para todos, extendido a su familia, que haya gozo, armonía y sobre todo que reine la palabra de Dios en cada corazón de ustedes. Amén. En el nombre de Jesús. Como dijo mi hermano en la presentación, ¿verdad? Mi nombre es Ramiro Ariza, soy un hijo de la casa, tenía casi un año, ¿verdad, pastora? Que no venía por aquí. Pero los hijos siempre vuelven a la casa, mi hermano. Ustedes me perdonan, pero es así, ¿cierto? Los hijos vuelven a su casa. Y para la gloria de Dios, pues entonces Él siempre le da la oportunidad a uno y lo trae a la casa, ¿verdad? Así como el hijo pródigo, así también con cada uno de nosotros y para un propósito específico. Amén. Es un honor es un placer esto que el Señor ha permitido hoy, que yo pueda traer su palabra para ustedes, mis hermanos, a quienes amo de corazón. Amén. A muchos de ustedes me conocen, otros no, pero como quiera, la palabra dice que yo tengo que amar a todos los hijos de Dios. Y como yo soy hijo de Dios, y el amor de Dios es de Dios, y el que ama a Dios es nacido de Dios, entonces nosotros nos amamos, ¿sí o no? ¿Cuánto me aman? Aleluya, gloria a Dios. Entonces tengo poco tiempo y ya me consumí 2 minutos. Entonces el tema que yo traigo de parte del Señor, y lo digo con responsabilidad, ¿verdad? Le he dado el nombre, ¿verdad? El Señor sabrá de qué manera a través de su Espíritu y en ustedes ministrará esta palabra, ¿verdad? Se llama obediencia al Evangelio de Cristo. Obediencia al Evangelio de Cristo. Conforme a la Biblia, la palabra de Dios, podría decirse que el Evangelio de Cristo comenzó a predicarse a partir de Jesús. Muchos podrían entender eso, ¿verdad?
Pero resulta de que no es así. El Evangelio de Dios se comenzó a predicar desde la creación. Amén. El Evangelio de Dios es el mismo Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es Cristo, ¿cierto? Entonces, Dios predicó su Evangelio desde el inicio de la creación. Sin embargo, conforme al libro de Juan, a la epístola de Juan, el Evangelio de Cristo fue concebido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es desde antes de la fundación del mundo. Amén. En el libro de Juan 1:1 eso lo dice. ¿De acuerdo? Y todos hemos leído el libro de Juan. Han pasado miles de años a lo largo de todas las generaciones, y a lo largo de todas estas generaciones Dios y el Hijo han predicado su Evangelio, y conocemos a través del Antiguo Testamento de la historia del cristianismo, que nos dice que no todos han recibido ni aceptado el Evangelio de Cristo o el Evangelio de Dios. Amén. Entonces, conocemos esa palabra, y sin embargo yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar por qué el hombre rechaza el Evangelio de Cristo? ¿Por qué se resiste al Evangelio de Cristo? ¿Cuántos se han puesto a preguntar? ¿Han pensado eso? ¿Y cuántos se han preguntado eso? ¿Por qué nos resistimos? Porque no nos podemos sacar de ese grupo. Al principio nos resistimos, ¿verdad? Y lo rechazábamos. ¿Pero por qué? Si ya tenemos otro nivel de madurez, otro nivel de conocimiento. Sin embargo, cuando nosotros llevamos la palabra o llevamos el Evangelio, vemos que la gente todavía se resiste, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿por qué? Y a través del Espíritu Santo yo le voy a dar una pista, ¿verdad? Una guía, una referencia de por qué hay esa resistencia. De acuerdo en el Antiguo Testamento, la palabra shama en el hebreo, y en el Nuevo Testamento ipakiu, significa o traduce como oír, como escuchar, prestar oído, prestar atención. Esa es la palabra que se usa en la Biblia: oír o escuchar, prestar atención. Pero hay una diferencia entre oír y escuchar. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad? Nosotros podemos oír un ruido. Por ejemplo, estábamos escuchando la alabanza, ¿verdad? Toda la música, los instrumentos, las notas musicales, y oímos. Pero ¿cuántos de nosotros diferenciamos entre la guitarra y la batería y el piano? Para poder hacer esa diferencia, yo tengo que prestar atención o escuchar. Amén. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia entre oír y escuchar. Otros libros traducen petuá, ser persuadido, y petoageo, someterse a la autoridad. Entonces, de acuerdo al diccionario, obediencia significa acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. Es el acatamiento de leyes y requisitos externos. La autoridad obedecida se puede establecer por la ley, ya sea de Dios o del hombre, o una persona en posición de autoridad como los padres, el patrón, el empleador, la policía, el ejército, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia define la obediencia como una respuesta activa a la voz de Dios o su palabra, en lugar de un simple oír un ruido. Repito eso, una respuesta activa a la voz de Dios. O sea que obedecer implica una acción, un movimiento, una transformación. Amén.
Entonces la obediencia puede ser externa, o sea, de aquí para afuera, y formal. Y en ese caso podemos obedecer con desgana, sin interés. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Verdad? Ramiro, vaya a tal parte, mueva esto. Y te quedas pensando un ratico y de pronto, voy a hacerlo. Pero lo haces por desgana, sin interés. Simplemente porque te lo dijeron que lo hicieran. Sí. Pero también puede ser de buena voluntad, o sea, con entendimiento, motivada por el conocimiento y legitimidad de la persona quien te está dando la orden. ¿Sí? Por lo tanto, la otra parte puede ser, la obediencia puede ser interna, y en este caso estás obedeciendo a la voz de Dios, a la voz del Espíritu de Dios que está en ti, a la voz de tu espíritu, que es el que debe gobernar tu vida. Amén. Y entonces lo haces ya con una conciencia diferente, con una actitud diferente. Entonces, hay dos términos bien definidos que son un objetivo práctico, como el que estábamos hablando ahorita, referido mayormente a la conducta, a la actitud, a la conducta, y otro ético y espiritual referido a la creencia y actitud mental. O sea, cuando yo puedo obedecer por una influencia externa o puedo obedecer con conciencia de acuerdo a la indicación de mi espíritu o del Espíritu Santo que mora en mí. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, la pregunta sería, ¿y entonces qué es lo que sucede realmente cuando yo obedezco la voz de Dios o la voz de mi pastor? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo yo puedo lograr obedecer espontánea y naturalmente con el corazón? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Pues mis hermanos, les tengo la noticia o la información de que hay un proceso para llegar a la obediencia perfecta. Primero tienes que escuchar, no oír, tienes que escuchar con atención. Una vez que tú escuchas, meditas, piensas y adquieres el conocimiento de la orden que te dieron. ¿Por qué la vas a hacer? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Dónde la vas a hacer? ¿Cuándo la vas a hacer? Eso se llama conocimiento. O sea, debe ser entendido en la orden que te dieron. Una vez que recibes ese conocimiento, entonces es necesario creer en la orden que te dieron. Amén. Creer. Pero no creer por creer, creer genuinamente. Si la voz viene de Dios, tú la crees. Pero ¿y si viene de mi hermano o de mi hermano? ¿La crees? O si viene del pastor, ¿la crees? Posiblemente que sí. Amén. O la crees de tu hermano que acaba de llegar a la iglesia. Porque el Señor puede usar al hermano que acaba de llegar. Amén. Entonces, debes creer, ¿verdad? Pero no basta eso. Es necesario entonces entrar en un proceso de disciplina. ¿Por qué? Porque tu alma va a tratar de contrarrestar, va a tratar de oponerse o estorbar en eso que tú estás escuchando. Y entonces viene el proceso de disciplina. Dios te da una orden, Dios te da un mandato, Dios te da un don, Dios te da un ministerio, pero tienes que entrar a un proceso de disciplina para ir entendiendo la visión de lo que Dios te está hablando, el propósito de lo que Dios te está dando. Y es necesario entonces entrar a la disciplina. Y como el hombre siempre se resiste a la disciplina, no le gusta la disciplina. ¿A cuánto le gusta la disciplina? Mire, 5 nada más, usted ve. 5 nada más. ¿Verdad? No es fácil la disciplina. Mira, y este que está aquí la conoce bien. ¿Sí? Entonces, la disciplina es fuerte. La disciplina es
difícil, pero tiene un fruto agradable. Tiene un fruto agradable, mis hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque te llena de paz y gozo interior, y entonces expresas. Esa disciplina hace un cambio interior en ti, hace una transformación interior a ti, que se traduce en paz y gozo, y entonces manifiestas una actitud diferente, manifiestas una conducta diferente. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces necesito escuchar, necesito recibir el conocimiento, necesito creer, necesito entrar en la disciplina, en el entendimiento de ese mandato, ¿verdad? Para que entonces luego en esa transformación yo pueda mostrar una conducta diferente. Para la gloria de Dios es así, mis hermanos. Y Dios al que ama, disciplina, dice la palabra. Qué raro que el Señor haya puesto esa palabra en su palabra, ¿verdad? Disciplina. Y a través de la historia sabemos que el hombre siempre ha estado opuesto a la voluntad de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado original. Pero una vez que llegamos a Cristo, una vez que fuimos, recibimos a Cristo en nuestro corazón, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí otras son nuevas. Pero todavía hay un proceso de disciplina que tenemos que entrar para manifestar esa nueva criatura, porque tenemos una naturaleza divina que está depositada por medio de Cristo en nosotros. Amén. Entonces es necesario entrar así, de esa manera. Entonces en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla en su palabra y hablaba a través de su voz y decía oír, escuchen, significaba para los hebreos, para los judíos, que cuando Dios hablaba había que obedecer. Ellos entendieron eso. A pesar de que se desviaron muchas veces, a pesar de que se resistieron muchas veces, para el hebreo oír la voz de Dios implicaba obedecer el mandato que él había declarado a través de sus mensajeros o a través de sus profetas o a través de quien haya escogido para un propósito específico. Amén. Entonces, así mismo hoy, eso es igualito, no ha cambiado nada, absolutamente nada. Entonces, vemos en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, cómo Saúl escuchó la voz de Dios a través del profeta y desobedeció la orden que Dios le había dado que hiciera con el pueblo, ¿verdad? Que lo destruyera completo, incluyendo los animales, niños, todo, absolutamente todo. Y él preservó algunas cosas porque iba a ofrecerlas después. Y entonces el profeta Samuel le dice a ellos, ¿verdad? Le dice a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, para Dios es mejor escuchar y obedecer que cualquier tipo de ofrenda con que tú quieras comprarlo, con que tú quieras negociarlo. Amén. Porque sucede, todo lo hemos hecho, también yo lo he hecho en el principio, pero el Señor después en el proceso, en la disciplina, te va asentando correctamente su palabra y su voluntad. Amén. Entonces, también eso quiere decir que la obediencia no es negociable. Oiga bien, le repito, la obediencia no es negociable. Con Dios no se puede negociar la obediencia. Es prerequisito número 1 en todos los atributos y en todas las promesas que Dios dio al hombre, los mandatos que Dios dio al hombre. Obedéceme a mi voz, a mi palabra, a mi voluntad. Amén. Pero también Samuel le declara un principio universal
que los que rechazan continuamente a Dios, también un día serán rechazados por Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa propiedad, con esa característica de la obediencia a Dios. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento sigue el mismo concepto, el mismo principio de la obediencia. Y en Mateo 13:9 dice la palabra: el que tenga oído para oír, oiga. Y en Apocalipsis dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. A las 7 iglesias. Cada vez que él le hablaba a las 7 iglesias, al final declaraba esa palabra. O sea que nosotros tenemos que estar atentos a eso, ¿verdad? A escuchar perfectamente eso. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Cristo, tenemos que obedecer, ¿verdad? La evidencia de que el pueblo había escuchado, o sea, obedecido, era que se arrepintiera. Amén. Porque ciertamente que el Señor hablaba de las promesas, ciertamente el Señor hablaba de su misericordia, pero el Señor siempre pedía: arrepiéntanse de sus malos caminos. Amén. Entonces, en este caso, ¿verdad? La obediencia era arrepentimiento de sus malos caminos. ¿De acuerdo? Y a pesar de que hemos leído la palabra y el Señor nos ha hablado y hemos estado mucho tiempo en el Evangelio y hemos leído la palabra donde dice que Cristo aprendió obediencia, ¿sí o no? ¡Wow! Cristo aprendió obediencia. Ese es un ejemplo para nosotros, que quiere decir que nosotros también podemos lograr lo que Cristo logró: obedecer en todo la voluntad del Padre, la palabra. Amén. Entonces nosotros podemos obedecer. La pregunta sería: si Jesús era realmente el Hijo de Dios, ¿por qué fue necesario que aprendiera la obediencia? Tremendo eso, ¿verdad? Si era el Hijo de Dios, enviado por Dios con un propósito específico de Dios y no pecó, ¿por qué fue necesario que aprendiera obediencia? ¿Cuánto más nosotros debemos aprender obediencia? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué aprendió obediencia? Porque Él era Dios, tenía autoridad, potestad, riquezas, era rey antes de, y obedeció al Padre para encarnarse como hombre y mostrar a los hombres la voluntad del Padre, el propósito del Padre, y enseñarnos a nosotros cómo es que el Padre quiere que le obedezcamos. Amén. Entonces, Él, en su condición de hombre, después de haber renunciado a todo eso, en su condición de hombre, tenía las mismas debilidades, y la Biblia lo menciona. Tenía las mismas debilidades de los hombres, ¿sí o no? Pero Él siempre decía: escrito está. O sea, Él conocía la palabra y la ponía por obra, obedecía la palabra. Amén. Entonces el propósito de nosotros es ese: conocemos la palabra, pero a veces violamos la palabra. Amén. Pero por desconocimiento de cuál es el proceso de la obediencia y el sometimiento que debemos tener a la obediencia. Entonces, puesto que el Hijo de Dios se despojó a sí mismo de sus poderes celestiales para llegar a ser verdadero hombre de carne y sangre, fue necesario que su humanidad experimentara
todas las etapas de la vida humana para completar el ministerio salvífico. Si el Señor hubiera tenido una sola falla, se dañaba todo. Una mínima falla, porque el enemigo estaba al acecho. Durante el proceso de la muerte, el enemigo estaba al acecho para ver en qué momento decaía. ¿Sí o no? Y él se mantuvo firme. El Espíritu de gracia lo mantuvo firme. Entonces, mis hermanos, les tengo una pregunta. Teniendo en cuenta todo eso que hemos visto, que han escuchado, perdón. Fíjese que dije escuchado, no oído, ¿verdad? Esos conceptos y esos principios de la palabra respecto al Evangelio de Cristo, quiero recordarlo otra vez, ¿verdad? Escuchar, conocer, creer, disciplinar y obedecer. Ahora me voy a enfocar al Evangelio. El Evangelio viene a los hombres con el poder de un mandamiento. ¿Cuántos creen ustedes que el Evangelio de Cristo es un mandamiento? A nosotros nos han enseñado el mandamiento de otra manera. Suavecito, ¿sí o no? En amor. ¿Verdad? Y eso no significa que no haya gracia. Y eso no significa que no haya misericordia. Hay un mandamiento que el Señor declaró, ¿verdad? Id y predicar el Evangelio. Ese es un mandato. ¿Hay gracia en ese mandato? ¿Hay amor en ese mandato? Claro que sí. Amén. Entonces, predicar el Evangelio de Cristo es un mandato. No es si me parece o si yo creo. No, es un mandato. Y en Romanos 10:16 dice, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Entonces, no se puede hablar de obedecer algo que no tiene autoridad de un mandamiento. Si no fuera un mandamiento, entonces cabría el concepto de que no lo tengo que obedecer. Pero como es un mandamiento, un mandato en amor, un mandato en gracia, tengo que obedecerlo por los conceptos que acabo de explicar anteriormente. Entonces, el Evangelio viene a los hombres como un mandamiento y tiene el poder de un mandato, de un mandamiento. Amén. Le voy a explicar por qué. En el libro de Hechos, yo estoy declarando las citas bíblicas, no la estoy leyendo porque la estoy leyendo directamente para ganar tiempo, ¿verdad? Dice en Hechos 17:30, dice, por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda, dice la palabra, manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Hay opción de no arrepentirse? Manda a todos los hombres en todos los lugares, todos los hombres. Estoy hablando de varón y hembra, ¿sí? En todo lugar, o sea, en todo el mundo, que se arrepientan. No dice que pueden aceptarlo si quieren o pueden rechazarlo si quieren, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si leemos el libro de Juan, vayamos a la palabra, esta sí la vamos a leer. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Lo hemos leído infinidades de veces, pero yo quiero ahora leer esa parte del Evangelio completo para que ustedes vean la diferencia, porque nada más lo leemos en un pedazo, pero en la segunda parte no la leemos. Dice, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso no la sabemos de memoria. Dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué dijimos del proceso de la obediencia? Que era necesario creer. Entonces esa es el enlace, la clave del mandato. Cuando es una orden, cuando es un mandato, tiene un beneficio o un propósito, pero también tiene una consecuencia al rechazarlo. Amén. ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Entonces, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. O sea, el Señor declara la palabra ahí, te da el beneficio primero, pero te dice, pero si tú no crees, entonces tienes esta consecuencia. Por lo tanto, es un mandato. A nosotros nos enseñaron ese evangelio en la gracia, ese verso bíblico en la gracia. ¿Sí o no? Suavecito, que tú lo tomabas tu tiempo, y le decía, no estoy preparado todavía no estoy en condiciones, tengo que arreglar unas cosas, ¿verdad? Así decíamos nosotros, todos dijimos eso. Amén. Pero en la gracia y la misericordia del Señor, entonces nos llevó al tiempo y al momento y al lugar para que entonces rindiéramos nuestro corazón a Cristo, ¿verdad? Porque ya es un propósito del Señor. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ya Dios nos había entregado a Cristo, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Todo aquel que viene a Cristo primero ha sido entregado por Dios a Cristo. Porque la responsabilidad que tiene Cristo es de no perder a ninguno que el Padre le entregó. Repito, la responsabilidad de Cristo es no perder a ninguno que el Padre le entregó. ¿Por qué? Por obediencia. Y por amor y por misericordia. ¿Me están entendiendo, hermano? Eso es tremendo. Y es un verso sencillo que lo hemos leído miles de veces. Y mire hasta dónde cala, hasta dónde se profundizan. Y tenemos los otros mandatos, ¿verdad? Id y predicad el evangelio, id y haced discípulos y bautícense, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo, ¿verdad? Y tenemos el ministerio de la reconciliación. 4 mandatos ahí, en línea. ¿Cuánto predicamos el evangelio? 1, 2, 3, 4, 5. Mis hermanos, les tengo una noticia. El evangelio no lo deben predicar 3 o 4 y que el evangelista, eso no lo enseñaron a nosotros, mal. Venía un evangelista de Brasil, ¿verdad? O de Estados Unidos o de Rusia. Y entonces, como era un ojos azules blanquito, entonces todo el mundo iba para allá. ¿Sí o no? El evangelio, ¿a quién se lo dieron? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿El edificio? Nosotros. Amén. Toda la iglesia tiene la responsabilidad, la obligación, el compromiso, el mandato de predicar el evangelio de Cristo. Pero es necesario conocer el evangelio de Cristo. Es necesario saber qué es el evangelio de Cristo. Es necesario saber presentar el evangelio de Cristo. A nosotros nos presentaron el evangelio de Cristo de una manera diferente. Ahora hay que darlo con contenido. ¿Por qué hay que darlo con contenido? Porque los días son malos y los próximos que vienen son peores. Entonces hay más dureza de corazón, hay más resistencia, ¿verdad? Fíjese, tenemos una limitación ahora. Tenemos que andar disfrazados con una mascarilla, ¿sí o no? Apartados, ya no nos podemos abrazar, no nos podemos dar un beso. Amén. Y lo que viene es peor. Y no viene dentro de 5 o 10 años, viene ahorita. Viene ahorita y hay mucha gente afuera que no sabe que debe conocer a Cristo, que debe venir a los pies de Cristo y que está esperándonos a nosotros para ayudarlos a llegar al camino.
Amén. Entonces, porque ahora no me puedo reunir porque hay la pandemia. ¿Quién dijo eso? Eso no es verdad, ¿no? Pero nos metieron miedo. ¿Verdad? Nos metieron miedo las naciones, los poderes, la OMS, las autoridades locales, gubernamentales, porque a ellos también le metieron miedo. Y entonces ahora toda la iglesia tiene miedo de predicar el evangelio. ¿Verdad? Lo hacemos por WhatsApp, o lo hacemos por Zoom, o por Google. Pero resulta que nosotros necesitamos predicar el evangelio, porque no es lo mismo predicarlo ahí que predicarlo face to face, cara a cara. Amén. Entonces, podemos respetar la distancia, podemos respetar las normativas de seguridad, pero debemos acercarnos a la gente. Tenemos que ir al vecino, al tío, a la tía y concretar una reunión diaria o semanal, 1 hora, guardando la distancia. Tú te pones tu mascarilla, yo me pongo mi mascarilla y mira, necesito predicarte el evangelio. Y predicar el evangelio. Ya nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Mi hermana Maribel, que está aquí, yo se la voy a presentar a todo el grupo ahorita, ¿verdad? Estamos haciendo predicaciones de 8, 10 gente, hasta 12 gente han llegado a la casa y nos reunimos ahí separados en una silla porque tiene una terraza bien chévere, bien sabroso, ¿verdad? Y ahí entregamos la palabra y predicamos el evangelio. Después vamos a ir donde Fernando, al sector de Fernando, después vamos a ir al de Becky y al de cada uno de nosotros. Así pueden hacerlo ustedes también. ¿Me entienden? Pero no nos podemos quedar callados. ¿Usted sabe por qué? Porque usted va a tener que rendir cuenta después, cuando lo llamen, cuando venga el Señor. No cuando lo llamen, sino cuando venga el Señor, ¿verdad? Y va a preguntar: ¿y por qué no me llevaron a mí? ¿Por qué no me levantaron a mí? ¿Por qué no me raptaron a mí? Pregúntale al Señor y dile que busque en el libro de la vida. Amén. Esa es una prioridad número 1 del Señor. La iglesia tiene la obligación, toda la iglesia, de predicar el evangelio. No es 3 o 4. Los 3 o 4 van a tratar de ayudarlos, de organizarlos, de guiarlos, de edificarlos, de enseñarles, ¿verdad? Que ese es el propósito después de que terminamos el culto de la presentación de la Universidad de Alberto Montesi, ¿verdad? El propósito es preparar un grupo para que ese grupo entonces enseñe a toda la iglesia, porque toda la iglesia debe predicar el evangelio. Amén. Yo no he visto a mi hermano José, que tiene un grupito, José, no me acuerdo ahora el apellido, pero lo veo por Facebook. Ese grupito que tiene él, muy bueno. Amén. Entonces, mis hermanos, es necesario despertar, es necesario sacudirse, es necesario activarse, es necesario creer en el evangelio de Cristo y obedecer sus mandatos. El evangelio, como dije ahorita, es un mandato. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Es un mandato. A nosotros nos enseñaron, como dije ahorita, voy cuando quiera, cuando yo pueda, cuando esté listo, cuando esté preparado. El Señor no necesita a nadie preparado, sino así como estás. Al contrario, es mejor que entrar así como estás, porque te quita todo. ¿Sí o no? Tú tratas de arreglar y siempre te va a quedar algo pendiente, como quiera, porque Él es el que conoce cuál es la verdadera santidad y genuina santidad que tú necesitas para ser hijo de Dios. Él es el que te hace santo. Amén. ¿Estamos claros, verdad? Se me acabó el tiempo, mi amado hermano, ¿verdad? Estamos estrictos, ya no podemos hablar la palabra tan largo como nosotros pensamos o el Espíritu ponga, sino que hay que decirle: Espíritu Santo, cálmate, que nada más son tantos minutos. ¿Sí o no? Así mismo es. Bueno, vamos a orar, hermano. Si nos ponemos de pie, por favor. Aleluya. Gracias, amado Padre,
Gracias, oh Cristo de gloria, Cordero Santo, precioso Señor, maravilloso eres. Cuán grande ha sido tu sacrificio, y no es de balde en cada vida aquí presente, Señor, sino que se cumple perfectamente tu palabra, Señor, en el tiempo kairos tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que está ministrando, que está revelando, que está desgarrando ese evangelio en cada corazón presente, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por tu presencia. Limpia, Señor, todo argumento, todo monte, todo collado, Señor, sea allanado para que tu evangelio sea expandido, Señor, por todos los 4 horizontes, Señor, de este sector de Cienfuegos, Señor. Te ha placido, Señor, que estos hijos aquí presentes tuyos, Señor, tengan ese mandato tuyo, Señor, para que todo este pueblo reciba el evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Mira a aquellos, Señor, que tú has puesto ese sentir en su corazón, Señor, para formar este grupo, este equipo de evangelistas, o este equipo que va a preparar a todos mis hermanos para predicar tu evangelio, Señor. Confírmales, ponle ese fuego, Señor. Yo declaro un fuego del Espíritu Santo en el corazón de esos hermanos escogidos por Dios en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre dado en los cielos y en la tierra. Muchas gracias, Señor, por tu presencia y por tu tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.